Buenas tardes a todas las personas que nos ven. Estamos hoy día con Anderson Aguilera. Nos decidimos sentarnos a conversar acerca de aprendizaje. Nosotros nos conocemos ya, ¿cuánto será, Anderson? ¿Unos 5 o 6 años? Más o menos, menos. Así es, más o menos o quizás más. Quizás más. Y siempre hemos estado rondándonos en el ámbito del trabajo, de la profesión. Yo veo lo que él hace, él comenta o recomienda, y te agradezco, Anderson, públicamente que hagas esto. Y nos decidimos sentar a conversar de aprendizaje. Anderson, este joven mocetón, hace clase, es profesor de temas de prevención de riesgo. Después tú dices, Anderson, o me cuentas si haces también clases en otros temas. Yo también hago clases, o somos tutores, facilitadores. No creo que seamos relatores, porque no relatamos láminas, sino que más bien tratamos de Exactamente. complicar a los alumnos o perturbarlos, diría Humberto Maturana. Entonces nos dijimos, ¿por qué no nos sentamos a conversar de aprendizaje? Así que, y ahora dijimos, ¿y por qué? Si podemos compartir ideas con algunos amigos y compañeros o conocidos en las redes sociales, va a ser mejor. Así que eso, no es una entrevista esta que yo entrevisto a alguien y Anderson me va a entrevistar a mí. Nos sentamos y nos pusimos de acuerdo simplemente a conversar de aprendizaje, de adultos, de niños, y en lo que nosotros sabemos, en lo que hemos aprendido desde nuestra experiencia. Lo que sí puedo decir, sí, algo, y voy a tirarte flores a Anderson, lo reconozco, es que Anderson hizo un trabajo muy bonito, su tesis, no sé si de técnico o ingeniero en prevención de riesgo, Ingeniería. ingeniería la hizo cuando tú me mostraste el trabajo que habías hecho de un manual, ¿cierto?, de aprendizaje en el idioma creoleo, creol. Tú corrígeme cómo se dice, Anderson. Está correcto Y ambos. Ambos para términos la, son correctos. Súper. Para los procesos de construcción, o gente que entraba a trabajar a procesos de construcción u otro tipo de procesos, hacer un vocabulario, ¿cierto? O una suerte de manual en creol para personas que obviamente vienen de Haití, y eso me pareció a mí muy importante y que tiene que ver con el aprendizaje. Así que, Anderson, si quieres contar un poquitito de ti, qué es lo que haces, en qué estás hoy día, yo feliz. Así que vamos para adelante con esta conversa. Perfecto. Bueno, antes que todo, obviamente, darte las gracias a ti, Cristian, por esta tremenda invitación a participar de este conversatorio, porque como ya quedó en claro, esto no es una entrevista ni nada relacionado, sino que es un conversatorio. Así que muchísimas gracias por permitirme estar acá en este espacio. Dicho eso, bueno, de profesión, o originalmente puedo decir, yo soy ingeniero en prevención de riesgos, bien, Ujú. de Santo Tomás, de Cedo Valle. Bueno, por cosas de la vida, trabajé aproximadamente 2 años en el mundo laboral, propiamente tal, relacionado a lo que es la ingeniería en prevención de riesgos y sistemas de gestión. Luego de eso, surgió la posibilidad de llegar al mundo educativo, de comenzar a compartir conocimiento, a ser un facilitador más que docente. Comparto ese término de facilitador o perturbador de los conocimientos de los estudiantes. Eso es, me gusta más a mí eso. Y llevo ya 3 años dictando clases. Llevo ya 3 años dictando clases en el Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional de Santo Tomás, acá en la bellísima ciudad de Ovalle. Bueno, queso cabra y buen pisco. No le digas a nadie así. Así es, así es. Los mejores piscos son de esta zona. Y bueno, partí trabajando obviamente en el área, dictando clases en el área de prevención de riesgos. Partí en técnico en prevención de riesgos, luego al siguiente semestre ya estaba en ingeniería también, técnico en ingeniería, y bueno, lamentablemente esta carrera se dejó de dictar en esta institución y di el salto a la carrera de técnico en educación especial. Si es que ahí estamos ahora, estamos en la carrera de técnico en educación especial, dictando obviamente asignaturas que tienen relación con mi área, pero ya dentro de esta carrera. Eso en muy resumidas cuentas es un poco de a lo que me dedico y lo que vengo haciendo hace ya al menos unos 6 años aproximadamente. Bacán. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Cristian Cordero. Eh, También hago clases. Yo considero que hago clases. No tengo el título de pedagogo. Exactamente. Sí he estudiado andragogía, pero no he tomado nunca un curso formal de andragogía. Un amigo mío
Pato Espinosa me enseñó el concepto de andragogía y después lo he ido estudiando, que es la educación de adultos, que Exactamente. creo que es totalmente distinta a la educación de niños. Y me dedico a hacer clases en temas de gestión, las normas ISO, que son desde donde yo arranqué, y después estudié sociología y otros menesteres más, y también a eso le agrego hoy día talleres de desarrollo humano. Me gusta decir desarrollo humano que tiene que ver con liderazgo, con coordinación de acciones, el famoso tema que no lo voy a decir que no lo niego, pero a veces no me gusta el nombre, el famoso trabajo en equipo, trabajo en comunicación y esas cosas. Pero a eso nos dedicamos. Entonces, ambos nos dedicamos al tema de la educación. Claro, ambos somos docentes, o sea, dentro de del apellido que se nos entrega dentro del mundo educativo nacional, ambos somos docentes, ambos no poseemos el título de andragogía o pedagogía en el caso de educación a menores de edad o a jóvenes, pero ambos nos dedicamos a hacer clases en realidad, ambos venimos del mundo profesional. De hecho, yo hace poco estuve en un diplomado en una universidad y me decían profesor, y a veces, y te reconozco, dado que estamos, me da a veces un poco de pudor, ¿ah? Yo soy bien, mi ego es bien alto, ¿ah? Lo reconozco, y lo están escuchando los demás. Yo soy como pasado, me paso como cuatro pueblos, que me creo súper bacán y todo, de verdad. Pero cuando me dicen profesor, yo siento pudor. Y quizás puede ser una tontera, Anderson, pero mi esposa es profesora porque ella estudió pedagogía en inglés. Ah, Entonces perfecto. yo digo, no, aunque tengo el grado licenciado en sociología, pero no es lo mismo, entonces a veces me complica, pero a veces digo, no, pues si alguien te nomina en tanto tal, y si te dice profesor, es porque entre comillas está validando de que tú le estás enseñando, o que tú le estás, ¿cierto?, entregando o le estás dando conocimientos, abriendo conocimientos. Exactamente, o sea, es la visión o lo que uno proyecta ante las demás personas, y en este caso serían los estudiantes o Exacto. alumnos, como le quiera llamar. Ahora, lo que Es sí quiero que, decir es que no esperemos que yo soy como la versión antigua de Anderson, ¿ah? Él es barba igual que yo, pelo así, él se peina más que yo, ¿no? Pero yo soy la parte canosa y él es la parte... Espero que no llegues a mis 48 con canas, Anderson, te mantengas así como te encuentras. sí, bueno, con las situaciones actuales, con pandemia y todo aquello, y el estrés generado obviamente por estas situaciones, yo creo que para allá vamos. Yo creo que ¿Sabes qué? Y hacia allá va el camino. me parece una pregunta, justo lo que estamos hablando y esto que puede ser medio trivial o frívolo, pero ¿qué tanta importancia le puedes dar tú, por ejemplo, a la imagen? ¿Qué tanta importancia tú le das a la imagen del profesor, del cuidado, y la imagen también de sentirse como separado un poco a quienes tú les enseñas, ¿no? Y lo digo un poco porque estás con chaqueta, a ti te gusta el buen vestir, nos seguimos en las redes sociales y tienes un muy buen estilo de vestirte. Yo lo perdí con los años, pero, pero ¿qué tanta importancia tú le das a la imagen inclusive del respeto a las personas a las cuales tú le haces clase o les facilitas los aprendizajes? A ver, si No hay la perdón, vestimenta no da, hay ninguna pregunta pauteada. Esto si la está... vestimenta da algún tipo de respeto, o sea, hacia allá orientada la pregunta. Ujú, sí, Yo creo que, en primer lugar, el tema de la vestimenta es algo súper personal y propio de cada persona. Yo creo que la forma de vestir de alguien es un reflejo de quién es. Yo creo que, y tengo una opinión bastante clara respecto a eso, en cuanto a que las normas en cuanto a lo que es adecuado vestir o no, dependiendo del contexto o situación en la cual nos veamos involucrados, depende de cada persona. Yo creo que cada persona refleja o va a intentar mostrar lo que ella quiere que las demás personas vean en ella. Entonces, partiendo desde esa base, entendiendo también de que para una primera impresión no hay segundas oportunidades. Y no sé si desgraciadamente o no sé si es la palabra correcta, pero muchas personas responden a la vestimenta. ¿Bien? ujú, Y eso lo he leído bastante y lo he constatado también. O sea, hay una forma distinta de ver a una persona cuando se viste de cierta manera, sobre todo cuando tú tienes quizás una edad similar a las personas con las cuales estás educando, llevándolo a la pregunta original que era el tema educativo. Por lo tanto, si tú quizás
decides hacer clases o impartir algún tipo de tutoría, que también es otra posibilidad, y llegas quizás vestido de una forma similar a la cual suelen vestir las personas a las cuales estás educando, el trato va a ser distinto, pero también el trato o la forma en la cual las personas responden va en cómo tú trates a esas personas también, dejando de lado lo que es el tema de la vestimenta. Yo creo que es un complemento. La vestimenta por sí sola no te va a otorgar el respeto de alguien, ni tampoco la atención, ni una percepción completa. Yo creo que es una parte del complemento total. Yo creo que también eso te lo da la forma en la cual tú te relaciones con las personas a las cuales estás educando, a las cuales quizás le estás brindando una tutoría. Si tú no manejas un buen trato con las demás personas o no tienes una buena llegada, no hay una buena comunicación, para no hablar de trato, no hay una buena comunicación, un buen feedback, la vestimenta no te va a ayudar en nada, en realidad. Pero si la vestimenta la complementas con un buen trato, con una muy buena comunicación, la respuesta va cambiando. Y eso yo lo he podido constatar en realidad. O sea, es algo que ha quedado en evidencia dentro de las clases que yo he impartido, dentro de los cursos, distintas capacitaciones, sacándolo un poco al mundo laboral. Yo creo que las personas responden en cierta medida a la vestimenta, pero vuelvo y repito, es solo una parte, es un complemento, y esto tiene que ir con tu profesionalismo también, con tu comunicación y la forma en la cual tú llegues a esas personas. Y hay ocasiones en las cuales la vestimenta pasa a un segundo plano completamente. O sea, cuando tú tienes un muy buen desarrollo de clases, cuando tienes una muy buena comunicación, cuando tienes una muy buena llegada al estudiante, la vestimenta pasa a segundo plano, pero juega también un rol ahí, siempre va a estar presente, pero no del todo, no del todo. Si seguimos en esta misma línea, ¿cuáles crees tú que son las competencias, no que quizás tuyas, no, tratemos de no hablar de nosotros, sino que ocupemos como de otras personas con las que, cuáles son las competencias que tú siendo alumno, alguna vez tú dijiste, oh, sí, esta mujer es bacana, este gallo es bacán, me gusta su clase? ¿Qué actitud viste? Puede ser en el ámbito de tu educación o en un taller o en una capacitación en una empresa. ¿Cuál sería una suerte de atributo, de competencias o habilidades que tú podrías encontrar en una persona? Yo creo que también te tengo una respuesta súper rápida para esa pregunta, porque muchas veces estudiantes también me la han hecho. Yo creo que es el tema de la vocación. Yo creo que sobre todo para quienes venimos del mundo profesional al mundo educativo, tiene que haber vocación. Yo creo que eso es lo primero, lo segundo y lo tercero. Yo creo que la vocación tiene que estar presente, porque cuando hay vocación se nota, o sea, cuando realmente hay un entusiasmo de parte del docente o profesor, si ha estudiado pedagogía o andragogía, hay vocación en que el estudiante realmente pueda construir el aprendizaje cuando está esa disposición a resolver preguntas, consultas, dudas, a ser capaz de ir más allá de lo que quizás le está exigiendo el programa que le pueda entregar el establecimiento educacional. Eso es lo que más se valora. Y lo que yo también como estudiante siempre valoré fue aquello. O sea, para mí los docentes que más recuerdo hasta el día de hoy son aquellos que se notaba que tenían vocación, que estaban realmente comprometidos con la educación de los estudiantes y que no estaban ahí eh, Díganos nomás si esto no lo va a ver nadie. por un tema de dinero, o sea, que no estaban ahí por un tema monetario. Ya, Porque pero obviamente es un factor que está ahí, o sea, tampoco podemos desconocerlo y taparnos los ojos y hacer como que el tema monetario no influye. Entonces, en base a eso, nuevamente vuelvo y repito, para mí, al menos cuando yo en mis tiempos de estudiantes, los docentes que más recuerdo son aquellos que tenían vocación. ¿y pero ¿qué es la vocación? Vocación es que tú has dicho como entusiasmo. ¿Qué es la vocación? ¿Cómo sentirías tú cuando tú dices, oye, este gallo tiene vocación, esta señora, esta mujer, esta galla tiene vocación? Cuando realmente hay un interés, o sea, esa es la vocación, es ese interés, es ese llamado que hay a realizar algo, más que por un interés propio personal, banal como sería el dinero,
está ese ímpetu, ese entusiasmo de realmente tener un compromiso real en ser un aporte en términos educativos, llevándolo al tema de docencia, en que realmente tus estudiantes que tienes dentro de esas cuatro paredes, dentro de un aula de clases, puedan realmente construir un conocimiento adecuado, o sea, de que realmente se cumplan los objetivos académicos y los objetivos educativos que tenga cada estudiante, porque eso también es súper importante. Hay que entender que no todos los estudiantes que tú tienes dentro de una sala de clases tienen los mismos objetivos y metas, no tienen los mismos proyectos de vida. Por lo tanto, cuando tú tienes vocación o cuando un docente tiene vocación, se encarga justamente de entender aquello, de que todos los estudiantes aprendan de una forma distinta y tienen distintas ideas al corto, mediano o largo plazo, distintos objetivos. Entonces, cuando hay vocación, el docente va a buscar justamente de que cada estudiante sea capaz de aprender en la forma en la que mejor aprende y que a través de esa manera pueda llegar a concretar sus objetivos y metas académicas, que como digo pueden ser a un corto plazo, o un mediano plazo, o un largo plazo. Entonces, se nota, o sea, es muy fácil evidenciar cuando un docente o un profesor está dentro de la sala de clases por un tema económico, un tema monetario, porque es este docente que llega y básicamente un relator, lo que hablábamos al Lo que comienzo. partimos al Es, principio. es alguien que llega y se para enfrente de los estudiantes y comienza a hablar, a leer lámina tras lámina, cumple con su horario de clases, asigna actividades y nos vemos en la próxima clase. Cambio, cuando hay vocación, el docente se preocupa de profundizar cada contenido, de hacerlo, de hacerlo significativo, que es de lo que habla justamente el constructivismo, que es esta corriente educativa que cada vez cobra más fuerza. Entonces, eso es, el docente con vocación busca de que haya una asociación del conocimiento de estos contenidos que se están revisando con el contexto que cada estudiante dentro de su sala pueda estar viviendo fuera de este. Porque así es como se construye el conocimiento. El conocimiento no se transmite solamente leyendo una lámina o un paper o entregándole a los estudiantes una actividad de lectura. El conocimiento va más allá y se construye de una forma mucho más compleja. Entonces, un estudiante es como, perdón, un docente con vocación o un profesor con vocación busca eso. Busca desarrollar además el aprendizaje autónomo o el autoaprendizaje, como lo quieran llamar. Estoy buscando aquí, yo escribí algo en Instagram y tú me hiciste un comentario. Déjame ver si lo tengo aquí. No sé si tú lo tienes a mano también o no. No, no, esto, no lo tengo a Hiciste, mano en realidad en este no te momento. preocupes, yo no te pedí que lo tuvieras tampoco, pero fue como una suerte de que me hiciste una mención o algo. A ver, déjame ver si por aquí está. Que no soy como, no tengo tantas redes sociales, mucho menos, pero con muchos seguidores, pero tú hiciste una mención a algo que tenía que ver específicamente también con el constructivismo y dijiste algo asociado al constructivismo. A ver, espérame, déjame Ah, ok, buscar. sí, según recuerdo fue una publicación en donde se hablaba de José Massa, este astrofísico chileno, donde él Ah, entregaba sí, unas declaraciones a un periódico de circulación nacional, en donde él decía de que la educación chilena nunca ha tenido como objetivo crear gente culta. ok, ok, sí, ahí me acuerdo. O formar profesionales cultos o algo así, no recuerdo muy bien. Bueno, una de las cosas que yo creo es que comparto eso, por eso que lo publiqué, porque lo que creo es que es distinto que las personas generemos nuestro propio aprendizaje al hecho o al acto de recibir información, que son dos cosas totalmente distintas. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo eh, eh, podría criticar o tener un punto de vista distinto son las personas que se sientan a hacer educación de adultos relatando láminas. Ah, sí, Si tú, relatores, la que un decía hace relator, un momento. exactamente, exacto, uno relator que relata láminas, que es distinto a la capacidad que pueden tener otras personas de generar o de crear mundos nuevos.
en las personas a través a través de la educación, que sería como un poco, eh, Maturana un par de veces ocupó el concepto que no tiene que ver con educación, o quizás sí, que tiene que ver con el perturbar. ¿No? El arte de perturbar al alumno para que sea capaz de hacer cosas distintas, de crear mundos nuevos. Y Claro, dale nomás. y que algunos le llaman conflicto cognitivo. Más que perturbar, le llaman conflicto cognitivo a algunas personas. ¿En qué sentido? Esa parte yo no me la conocía, del conflicto cognitivo. Es básicamente lo que estabas indicando, pero está orientado ya más directamente al mundo educativo. El conflicto cognitivo es básicamente cuando un estudiante adquiere un nuevo conocimiento y este nuevo conocimiento entra en conflicto con los conocimientos que él podía tener previamente. Se genera ahí un conflicto entre lo que él sabía previamente y lo que sabe ahora, y mientras lo asimila y lo hace propio. Mientras elimina quizás el conocimiento que tenía antiguo que pudo haber estado errado o no, y que puede complementar quizás el nuevo Ujú. conocimiento que está adquiriendo. Eso, en resumidas cuentas, es el conflicto cognitivo. Es este conflicto que se genera entre mis conocimientos previos y los conocimientos actuales que me están entregando o que estoy autoaprendiendo. Mm. Pero para eso aquí hay un punto importante, creo yo, que es que el alumno o la persona a la cual tú le estás enseñando algo o le estás perturbando o le estás generando este conflicto cognitivo, tiene que declarar ignorancia. Porque Así es. si no declara ignorancia va a ser muy difícil que, que se genere ese conflicto, porque no sé cómo te has visto tú, porque quizás tus alumnos no te lo han dicho, o si te lo declararon sería también bueno, pero ¿cómo tú has percibido esto de cuando un alumno, y aquí estoy ocupando un libro que se llama Estudios sobre el aprendizaje de Rafael Echeverría, que lo sugiero además, un libro bien bonito acerca del aprendizaje. Y Echeverría dice, si la persona declara ignorancia, o lo que yo oigo de lo que dice Echeverría es, si la persona declara ignorancia, es el primer acto de generar aprendizaje. Porque el acto de aprendizaje tiene que ver con los miedos, con una serie de cosas, con una serie de emocionalidades al respecto. Entonces, ¿te ha tocado a ti o tú te has sentido que te están haciendo clase y tú dices, no, pues eso yo lo sé? No, eso. O te han dicho, ¿cómo ves tú, por ejemplo, cuando estás haciendo clase y tus alumnos declaran ignorancia, te hacen preguntas o más bien son actores pasivos? Y con esto termino. Y no necesariamente es problema de ellos, sino que tiene que ver con la educación que de Previa. chiquititos, cabros Sí. chicos, nos enseñaron, de que usted escuche y no le pregunte nada al profe. Sí, o sea, a ver, yo creo que están ambas posibilidades. Eh, sí, mayormente se presenta esta situación en la cual el estudiante da por hecho de que ya tiene el conocimiento completo aprendido. Porque muchas veces sucede que, claro, pueden tener una idea, al menos general, de lo que uno pueda estar intentando enseñar en ese momento, pero no es la idea completa, sino que es solamente una pequeña parte. Entonces se comete ese error de que yo con solo saber esa pequeña parte ya tengo el conocimiento completamente aprendido. Entonces, el declarar ignorancia, no todos lo hacen, y yo creo que el declarar ignorancia va de la mano con las ansias de aprender, con las ganas de aprender, ese hambre, más que ganas, ese hambre de aprender, de adquirir conocimiento. Porque para ganar conocimientos tienes que desaprender, porque muchas veces, como digo, podemos tener una pequeña idea que puede estar correcta o no. Por lo tanto, si la idea no es correcta de lo que yo sé, tengo que eliminarla. Ya no la puedo seguir utilizando. Por lo Mm. tanto, tengo que desaprender, tengo que dejar ese conocimiento previo que yo tenía que no es correcto, que es erróneo o que no está completo, y tengo que aprender justamente, tengo que asimilar y hacer propio lo que el docente o profesor me pueda estar enseñando en ese momento. Y más que enseñar, me puede estar facilitando. ¿Bien? Porque no me gusta mucho hablar de el entregar conocimiento, sino que del facilitar, A mí me gusta más hablar de compartir conocimiento. de compartir. También, sí, es una posibilidad.
de compartir y facilitar conocimiento. Porque, Yo creo que eso es importante, pero si somos un poco más críticos o ahondamos un poco más de dónde viene no sé si llamarle problema, pero esto que nos aqueja, que es justamente el no declarar ignorancia, sino que el de ya dar por hecho que lo sé, a pesar de que no tenga el conocimiento completo, proviene justamente del modelo educativo actual que nosotros poseemos en gran parte de los establecimientos educacionales a lo largo de nuestro país, principalmente lo que es la educación pública. Es, cuesta decirlo, es complejo. Yo vengo de la educación pública, si es que hablo también desde mi experiencia como estudiante. Es que yo creo ujú, que de ahí se origina todo. Yo creo que muchas veces dentro de los establecimientos educacionales, y no quiero responsabilizar a ningún profesor ni nada de aquello, sino que no se dan simplemente las condiciones como para desarrollar esto dentro de los estudiantes. Muchas veces los profesores se encuentran de manos atadas y no se da la posibilidad de que ellos puedan desarrollar dentro de sus estudiantes la declaración de ignorancia o la capacidad de desarrollar ese hambre educativo. mm, Porque claro, igual porque sí. hay una infinidad de variables también que obviamente influyen sobre esto, partiendo del contexto que cada estudiante enfrenta, obviamente. Ujú. Eso es Sí, algo que porque, también hay que tener siempre presente. o sea, yo creo firmemente que estamos unidos al contexto. Los seres humanos estamos atados a los contextos que estamos Exactamente, viviendo. No, esta sesión la estamos haciendo, además por el contexto que vivimos de pandemia, o si no, quizás nos hubiéramos juntado en Santiago, hubiéramos hecho un esfuerzo mayor, tú hubieras viajado a Talcahuano, yo hubiera ido a Valle, y hubiéramos estado conversando y grabando presencialmente. Entonces el contexto, que en este caso facilita, ¿cierto?, esta posibilidad de conversar. Pero, pero en ese sentido, cuando tú, por ejemplo, le haces clases a jóvenes, porque tú llegas, ¿cierto?, le haces clases a jovencitos, voy a decir así, de 20, ¿cierto?, 25, y 20, no adultos sé, también, y y adultos adultos también. también, sí. Pero tú sientes que hay una carga muy fuerte cultural de, de que yo escucho y no pregunto. ¿Te preguntan a ti los alumnos o no te preguntan? A ver, No, yo sé que no es blanco y negro la yo cuestión, creo que Anderson, pero esto nuevamente va, y aquí entramos a un tema, a un tema complejo y muchas veces polémico en realidad, pero que no debiese de ser así. Yo creo que es un tema que se debiese de debatir y conversar abiertamente, que es el modelo educativo actual. ¿Qué sucede? Muchos de los estudiantes que llegan a la institución en la cual yo trabajo eh, vienen de la educación pública, ¿bien? Y también de colegios privados o particulares subvencionados. Y muchos de los modelos educativos que nos encontramos dentro de estos establecimientos educacionales eh, es básicamente un, un modelo muy distinto a lo que es el modelo constructivista, sino que es un modelo conductista, que es totalmente lo contrario. Y conductismo nuestro modelo asociado educativo... a este joven Pavlov, que el Exactamente, sí. de incentivo, ¿cierto? Y perrito la campanita y todas esas cosas, ¿no? Exactamente, sí. El incentivo y recompensa. Bien, está basado en eso. Eh, se aleja muchísimo de lo que propone Jean Piaget y lo que propone David Ausubel, bien, que es justamente el constructivismo, pero que es todo un tema de conversación. Entonces, como digo, nos topamos con que muchos de estos estudiantes vienen del conductismo. Entonces, están muy acostumbrados a que el docente o profesor eh, simplemente llegue a la sala de clases y entregue y entregue y entregue y entregue información. Nada más que eso. Entonces están muy acostumbrados a solamente recibir y a la muy poca participación y al desarrollo del autoaprendizaje. Prácticamente no hay autoaprendizaje. Entonces nos topamos con que cuando tú desarrollas una clase, eh, porque nosotros trabajamos bajo el modelo constructivista, que es muy distinto al conductista. Bien, dentro de la institución está implementado ese modelo. Por lo tanto, se genera este conflicto, nuevamente, se genera un conflicto cognitivo dentro de la sala de clases
entre el modelo conductista que traen los estudiantes de primer año, de primer semestre, versus el modelo constructivista en el cual se basa nuestro modelo educativo como institución. Por lo tanto, los estudiantes no suelen preguntar en las primeras clases o dentro de el primer cuarto del primer semestre. Cuesta desarrollar el modelo constructivista cuando han estado prácticamente 12 años bajo un modelo conductista. Cuesta. Entonces, Porque, volviendo a la pregunta original, preguntan, pero cuando ya estás casi a mitad del primer semestre del primer año, cuando ya comprendieron la dinámica y la forma en la cual se busca entregar o construir conocimiento dentro de la institución, al menos en la cual yo me desempeño. porque yo entiendo el constructivismo como una ciencia que es capaz de, no, no, no declara una realidad establecida, sino que más bien crea realidades Exactamente. a través de la indagación, de las preguntas, a través del declarar ignorancia, ¿cierto? Y Entonces, del incentivo del autoaprendizaje. Eso es clave entonces, también. entonces si tú te encuentras con alumnos o jóvenes que lo que vienen es que están esperando que les fuercen a estudiar o o que los obliguen a estudiar porque hay una prueba, entonces la verdad que realmente se forman tensiones. Entonces, y a mí me pasa eso con adultos. Es Yo que hago clases con adultos ahí, y es lo mismo. ahí hay un punto clave y que se me estaba escapando y qué bueno que lo menciones, Cristian. Yo creo que nuestro modelo educativo está mal partiendo justamente de aquello, de que los estudiantes estudian, estudian, porque no estudiar es memorizar, Sí, estudian para, no para aprender, estudian para aprobar una prueba. Eso es. Yo creo que desde ahí ahí está. nuestro sistema, yo creo que desde ahí estamos fallando. Cuando realmente el interés de aprender, de tú enriquecerte, de formarte adecuadamente, de adquirir conocimiento y de irlo construyendo irlo relacionando con el medio en el cual tú te rodeas, no es justamente por ello, sino que es simplemente por cumplir con esta actividad académica o esta evaluación académica, que es justamente esta prueba. Mm. Mira, hace años atrás me tocó ser profe de un diplomado en sistemas de seguridad y salud. O fui varias veces profe de un diplomado, específicamente el módulo de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Ah, ok. Y yo, la verdad que lo tiraba con maula. Les decía a los alumnos, ok, vamos a partir la clase, entonces, ¿a quién le comparto las matrices de peligro que yo tengo en este computador? Y varios, yo no quiero, ya, traigan un pendrive. Y cuando estaban poniendo, dije, no, paren, pues. ¿Qué sentido tiene? Les dije yo. Les decía, pues estoy siendo autorreferente, pero estoy contando mi experiencia. Y además no es representativa porque es mía nomás. Pero yo decía, les dije, ¿qué sentido tiene que yo les entregue las matrices de peligro que tengo en mi computador y ustedes se las están pagando por eso? Les dije. No, pues. Durante este módulo vamos a ir construyendo juntos una matriz. Vamos a ir estableciendo, lo primero que yo he aprendido, sobre todo de Humberto Maturana, es establecer, para generar un conocimiento, lo primero tengo que establecer, consensuar una serie de definiciones de, cuando vamos a hablar de este punto, vamos a definir este punto. Y luego de eso vamos a ir paso a paso construyendo a través del cuestionamiento, a través de la indagación, a través de la investigación, vamos a ir construyendo para lograr al resultado que el fin no es llegar a la matriz. El fin es entender una metodología de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Pero parte, no todos, pero parte de los cristianos a los que yo le estaba haciendo saber el módulo, el fin lo que era tener la matriz de peligro. Oye, joder, vaya a pagar 1,5 millones por un diplomado, por eso. Exactamente. Entonces, no está ese hambre educativo. Yo al menos utilizo mucho ese concepto, que es el hambre educativo. Eh, esa, esa, ese ímpetu por querer adquirir conocimiento, por formarte, por querer aprender, por ser una persona culta,
por realmente tener esa capacidad de declarar ignorancia, de desaprender lo que tú sabías previamente por el nuevo conocimiento, que quizás viene a enriquecer y no necesariamente a reemplazar lo que tú ya sabías, sino que a complementar lo que tú ya sabes. Y convirtiéndote obviamente de esta manera en alguien que va a interactuar de mucha mejor forma con el medio o entorno en el cual se desenvuelve. Yo creo que tampoco hay que ignorar el ámbito social acá, que va relacionado directamente con lo que es el ámbito educativo. Son dos cosas que van totalmente de la mano. Porque además, veámoslo de la siguiente manera. Si sigo en el mismo texto de Echeverría, él, influenciado por Maturana, él dice además que el aprendizaje está basado en una serie de condicionantes de emociones. Entonces, mira, me voy a pasar como 25 pueblos con lo que voy a decir, Anderson. Si tú recibes a jóvenes recién salidos del liceo, donde la educación, como tú lo planteas, ¿cierto?, es una educación conductista, donde ellos reciben información, donde estudian para la prueba, y más encima llegan que a todos los que pasamos, ¿cierto?, por la educación superior, sea CFT, institutos o universidades, lo primero que nos dicen es que allá la cuestión es distinta, ¿no? Lo primero que nos dicen, Sí, los papás dicen, oye, esta cuestión es distinta, no es nada como el liceo, a mí me lo dijeron muchas veces mis papás, y era verdad, yo se lo digo a mi hijo, al mayor que estudia hoy día en la universidad, le digo, esta cuestión es distinta. Entonces, ya entras con, además, ahora hago el punto, entras con la emocionalidad del miedo, y el miedo te bloquea el aprendizaje. totalmente. Sí, sí. El miedo es un factor que puede tener ahí puede ser doble. O sea, el miedo puede tener ahí un doble efecto. A eso voy. El miedo, la gran mayoría de las veces te puede bloquear, o puede entorpecer la adquisición de conocimientos, o puede entorpecer tu comportamiento. Bien, si es que lo vemos desde el punto de vista de llevándolo a mi área de la prevención de riesgos respecto a las psicologías de las emergencias. El miedo te puede bloquear, te puede paralizar, pero también no hay que olvidar que el miedo es lo que propicia el instinto de supervivencia, que es lo que se ¿Sí? conoce como lucha o huida. O sea, en este Ujú. caso el bloqueo de la adquisición de conocimiento sería la huida y el despertar ese ímpetu, esas ganas, el convertir ese miedo en hambre educativo sería la lucha. O sea, el miedo para mí tendría ese doble efecto dentro de los estudiantes. O sea, el miedo puede que te bloquee, puede que llegues todo temeroso a la educación superior, pensando en que va a ser enorme la diferencia entre la educación que tú venías conociendo, la educación media, versus la educación que vas a comenzar a recibir ahora en la educación superior, dentro de la institución que sea CFT, IP o universidad. O también puedes convertir ese miedo en las ganas de querer aprender y estudiar, o sea, convertirlo y crear ese hambre educativo. Yo creo que ahí puede tener un doble efecto. Ahora, Sí, la perdón, gran mayoría de las veces te topas con que llegan temerosos, hay temor al preguntar, hay temor al participar y simplemente están allí sentados mirándote como tú puedes estar explicando algo. porque además, culturalmente te enseñaron que, ¿cómo es la frase? Bueno, es como, ¿para qué pregunta? No pregunte, tonteras. No sé Ah, cómo es la frase, pero yo digo todo lo contrario cuando hago clase. No hay preguntas tontas, tonto es el que no que no pregunta. preguntan, sí. Pero, suena feo, suena muy peyorativo, es el tonto el que no pregunta, pero el punto está que O sea, nos se entiende el enseñaron, fondo en realidad, o sea, se sí, entiende el fondo de la... pero nos enseñaron de chico que las preguntas, es complicado preguntar. Y te voy a contar una pequeña historia. Miedo al ridículo, Sí, por miedo al básicamente. ridículo. Y eh, leyendo un libro de una, de una, del premio, de una mujer que se ganó el premio Nobel, eh, con el libro de Chernobyl, Voces de Chernobyl, lamentablemente mis disculpas, no me recuerdo el título, el nombre de la autora, pero ella cuenta, un pequeño pasaje que tiene que ver con el aprendizaje. Lo estás buscando ahí, ¿ah? Ya te caché ya. Está ahí. Sí, tengo acceso acá. Alexia, Svetlana.
Svetlana Alexia es el Svetlana, nombre. Sí. exacto. Alexia Svetlana, gracias. Viste que estos jóvenes uno está hablando algo y te están googleando. ¿Miente o no miente este gallo? Entonces, ella en el libro cuenta una pequeña historia que le preguntan atención, a un filósofo, o sea, a un físico ruso le preguntan, ¿por qué usted es tan inteligente? ¿Por qué usted llegó hasta ganarse el premio Nobel de física? Y él dice, y todos esperaban una respuesta, después voy a contar lo mismo le pasó a Maturana. Después, y todos esperaban así como una respuesta así más o menos, si no, lo que pasa es que la conjunción de los cerebros y las neuronas, una cuestión así como de brutal, y él dice, yo llegué a ser físico y llegué a ser una persona inteligente, como ustedes dicen, porque cada vez que yo iba al colegio y volvía del colegio, mi mamá me preguntaba si yo había hecho una buena pregunta. Y todas las veces yo me cuestionaba. Y de primera, estoy hablando de lo que dice este físico. Y él decía, todas las veces yo me cuestionaba, me incomodaba, porque mi mamá me preguntaba eso. Pero él entendió luego, con los años, cada vez que llegaba, la mamá, o sea, cada vez que él llegaba a la casa, la mamá le decía, ¿hiciste una buena pregunta al profesor? Entonces, ¿qué significa eso? El preguntar significa declarar ignorancia. Oiga, esto yo no lo sé. Y el método científico y la ciencia en sí están basadas en hacerse preguntas. Y si yo voy a tomar eso, no voy a hacer una correlación, pero cuando le preguntaron a Maturana, ¿por qué usted era tan inteligente? Maturana dijo, porque mi mamá cuando niño me dio mucho amor. Entonces hay dos cosas para el aprendizaje. La confianza, que está basada en el amor, o sea, todas las personas que tenemos confianza, de una u otra manera tenemos amor a nosotros mismos, ¿cierto? O nos dieron mucho amor. Y lo otro también es la capacidad, ¿cierto?, de decirle a las personas que se pregunten, que se cuestionen, que sean capaces de poder pensar como proceso. Eso Claro nomás quería decirle, joven yo. y que algunos conocen como el famosísimo y muchas veces manoseado pensamiento crítico. Sí. Recomiendo, a todo esto recomiendo un libro de unos amigos que se llaman Sin Sentido Común, que tienen un libro de pensamiento crítico, lo voy a dejar el link abajo en el video, porque es buenísimo. Es un libro súper simple, son filósofos y neurocientíficos, cabros jóvenes que le ponen al penseque, y que hicieron un libro para nosotros, los que somos ignorantes en esas cosas. El libro se llama El arte de pensar, o pensamiento crítico, o algo así. Ahí lo voy a subir. Pero, pero claro, Ahora que estamos hablando, que justamente haces la mención de recomendaciones, quiero recomendar algo también. Hay a una ver, película que realmente es una serie documental, pero está descrita como película, que se llama La educación prohibida. no la Es, conocía. es una muy... realmente es un documental, bien, pero le dicen película. Bien, es un documental en donde se habla justamente de los distintos modelos educativos que se han implementado o incluso desarrollado y probado dentro de los distintos países de Latinoamérica, versus los modelos educativos que podemos encontrar en Asia, que podemos encontrar en Norteamérica o que podemos encontrar en Europa. Dentro de este documental, que se llama La educación prohibida, nos encontramos con opiniones de sociólogos, de psicólogos, de docentes, de profesores, de rectores y de representantes de distintas ONGs de Latinoamérica, en donde se habla de los distintos modelos educativos que, como decía, se han implementado, se han desarrollado dentro de cada uno de los países que componen nuestra región. Si es que es un muy buen documental y créanme, se les va a generar un conflicto cognitivo ahí tremendo. Te abre la mente de una manera muy, muy distinta. Fue una película que me recomendó una docente de un diplomado en andragogía que yo realicé hace un tiempo atrás y yo no la conocía tampoco. La verdad, no tenía muchas expectativas, pero cuando la terminé de ver, me instó a estudiar aún más y a cambiar muchas veces la forma en la cual yo realizaba mis clases.
Se aprende muchísimo viendo ese documental. ¿Dónde está eso? Para Lo los pueden, amigos, lo pueden encontrar directamente en YouTube. Directamente. Lo la buscan como educación prohibida. película. ¿Cómo? ¿Cómo se llama, perdón? Película La educación Lo buscan prohibida. como película La educación prohibida. Bacán. O sea, que yo creo que esto que estamos conversando, creo yo que nosotros estamos aportando un granito de arena, sobre todo a los colegas prevencionistas que hacen clases o que le enseñan a los adultos, ¿cierto?, los temas de capacitación, que siempre son así como bien, miraba, Ah, firma sí, nomás, sí. saca el checklist y esas cosas. Y que me ha Pero, tocado trabajar como relator de capacitaciones. obvio, entonces, eh, pero es tan importante el tema del aprendizaje Sí. eh, para el desarrollo humano que, uf, joven, llevamos casi como 50 minutos más o menos, creo yo, más o menos. Y Bastante, sí, bastante tiempo. para que nos vean nuestros amigos, si quieres, hagamos un resumen, pero quiero decir algo también. Y la verdad que voy a decir para protegerme y para proteger a Anderson y para protegernos ambos. Esta conversación nació solo porque Anderson y yo hacemos clases. No sé Anderson, pero lo voy a declarar así. Nosotros no somos ni pedagogos, ni somos No. especialistas en educación, ni tenemos un magíster en educación. Pueden criticarnos en los comentarios todos los puntos que nosotros presentemos. Solamente se sentaron dos adultos, uno más viejo que el otro, a conversar acerca de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos del aprendizaje. Entonces, y la verdad que estoy siendo no mediocre, pero sí estoy siendo honesto en el sentido de que nos sentamos solo a conversar a Así partir de es. nuestra experiencia y por lo tanto no nos interesa dar cátedra a nadie. Lo que nos interesa es discutir, conversar y si ustedes quieren aportar a esta conversación y dejar algún link en nuestros comentarios, en los comentarios de este video que subiremos a las redes sociales o a YouTube y a nuestras redes personales, bienvenidos. Pero si te parece, no sé si hacemos un pequeño. Es que yo quedé picado porque la verdad como da para 3 horas más, pero los amigos para que nos vean mientras están lavando la Sí, loza. por supuesto, ¿no? Y nuevamente recalcar aquello, esto simplemente fue una conversación, fue algo súper improvisado, fue como un mensaje, dijo, ok, está la posibilidad de conversar, juntémonos un día, perfecto. Eh, y nada, es una conversación que está basada en nuestra experiencia como docentes. No somos unos eruditos en esto, somos dos personas que estamos aún en un camino de constante aprendizaje. Eh, Como Gracias, decía me un docente que representa. recuerdo, un profesor en realidad más que docente, un profesor de mi educación media, todos los días se aprende algo nuevo. Y todos los días, cada día que me levanto, me digo eso a mí mismo. Todos los días se aprende algo nuevo. Y yo le agregué algo más. Aparte de aprender algo nuevo, todos tenemos algo que enseñar. Aparte de nosotros aprender, todos tenemos algo que enseñar también. Entonces, ahora estamos básicamente compartiendo ideas y en base a nuestra experiencia y claro, hay cosas en las cuales podemos estar de acuerdo y otras en las cuales totalmente no. Y es válido, además. Obvio, yo lo único que sé siempre es que mientras más clases hago, más aprendo. Y después, Totalmente, sí. y después voy Hay ocasiones en las compartiendo. cuales yo termino aprendiendo más de mis estudiantes que quizás ellos de mí. Sí, He porque, aprendido mucho. Sí, exacto, porque además el profesor también tiene que declarar, el docente o el facilitador, el tutor también tiene que declarar ignorancia y pensar que él está para facilitar el aprendizaje, sí, porque facilita la creación de aprendizaje en otros. así Ah, es. y como yo lo veo a Y través que de la, perturbarlo, preguntar, generar que el alumno vaya aprendiendo a través del juego y una serie de cosas más. y ahí está otra situación que se presenta, quiero hacer el alcance, no quiero quitar más tiempo, pero el alcance de que muchos estudiantes de educación media, cuando llegan a la educación superior, tienen esa idea del docente, tienen esa idea de que el docente es el centro absoluto del conocimiento, que todo el conocimiento lo tiene él en su mente y que no hay nada más fuera de aquello, de que el docente que está frente a él lo sabe absolutamente todo, cuando realmente no es así y que es desgraciadamente en lo que se basa muchas veces el conductismo o lo que declara cuando se desvía justamente de su origen. Se ve al docente como el centro del universo y como el centro del conocimiento total.
no hay una declaración en absoluto de ignorancia en cuanto a ello. Porque como digo, todos los días tenemos algo que aprender, o sea, todos los días aprendemos algo nuevo, no hay un conocimiento absoluto, es algo totalmente variable el tema del conocimiento, quizás lo que el día de hoy es cierto, mañana sea revocado por una nueva teoría, sobre todo dentro del mundo científico, que es el ejemplo más claro. Si es que no hay nada cierto en este mundo en realidad, solo conocimiento temporal que puede ser modificable en el tiempo o complementado. Sí, queridas amigas y amigos, si tiene hijos, pregúntele si hizo una buena pregunta al profesor. Hagan preguntas a sus profesores y ustedes también pregúntense si hacen preguntas Buenas preguntas. o la verdad que viven en el mundo de la certidumbre donde creen que todo lo saben, que es además creo yo, es el camino más peligroso. Los que se paran en el mundo, y con esto yo termino mi parte, Anderson, los que se paran en el mundo pensando que todo lo saben, existe una alta probabilidad que no van a generar con otros coordinación de acciones. Lo único que van a hacer es que van a generar autoritarismo y van a decir, Anderson, haz esto porque yo lo sé. No Patrón me de fondo. cuestiones. Es patrón de fondo. No me cuestiones porque eso yo lo sé. Y hoy día Exactamente. ese modelo ya no sirvió. Así que de mi parte, yo me despido con esto y te agradezco, Anderson. No sé si quieres tú las últimas palabras de finalización. No, básicamente indicar nuevamente que incentiven el autoaprendizaje dentro de, en primer lugar uno mismo, porque yo creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo como docentes, como profesores, como facilitadores o también como padres o hermanos. Bien, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que incentivar ese autoaprendizaje y también por sobre todo eh, ir cambiando un poco este paradigma que nosotros tenemos dentro de la educación nacional, en donde no cuestiono nada. O sea, simplemente me quedo con lo que el docente me dice y no hay un interés real por querer, más que cuestionar, por querer indagar e ir más allá de lo que me puedan estar enseñando o facilitando como información dentro de una sala de clases. Yo creo que eso es importante, el desarrollo del autoaprendizaje, desarrollar ese hambre educativo, que es este concepto que tanto utilizo. Yo creo que eso es clave, yo creo que eso resume gran parte, y nuevamente recomendar esa película, ese documental, que de verdad es tremendo. Muy pocas personas saben de su existencia, yo era uno de los que no lo sabía, y ahora cada vez que puedo, cada vez cuando tomo un curso, lo primero que hago es escribir en el pizarrón el nombre de esa película, La Educación Prohibida, porque es muy, muy buena. Si es que con eso me despido y obviamente darte las gracias, Cristian, por esta tremenda invitación, por por esta tremenda conversación que tuvimos en este momento y que de verdad espero sea de gran utilidad para todos quienes nos puedan estar viendo en algún momento. Y quizás el, esta conversación se llame La Educación Prohibida. Perfecto, En sí, una de esas, qué buen título, estoy de acuerdo con aquello. Anderson, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Te respeto mucho y te lo he dicho y te admiro mucho Igualmente, como profesional y joven que eres. Así que muchas gracias, un abrazo y seguimos contactándonos por ahí, por las tierras de Dios. perfecto. Un Muchísimas abrazo, que estés muy gracias, hasta bien. luego, Cristian, que Chao, estés muy bien. chao.